Muchas gracias, un saludo para todos y para todas. Sin duda alguna, la movilidad humana es uno de los signos que caracterizan al mundo de hoy. No existe un país en el mundo que no esté tocado de alguna manera por la migración y particularmente por la migración forzada, sea como país expulsor de hombres y mujeres, sea como país de tránsito, sea como país de acogida, pero uno de los temas esenciales cuando se trata de interpretar, de discernir los signos de los tiempos, sin duda alguna es el tema de la movilidad humana. En el corazón del Papa Francisco, este tema tiene un lugar privilegiado hasta el punto de que su primer viaje apostólico, una vez el Espíritu Santo soplado en la iglesia y él haber sido elegido como sucesor de Pedro, su primer viaje apostólico fue precisamente a Lampedusa, a un lugar donde había habido una tragedia, muchas tragedias en realidad, pero donde recientemente había habido un naufragio donde decenas de personas, de seres humanos perdieron la vida. Allí el Papa Francisco hizo su primer viaje, lanzó unas flores al mar y desde entonces el tema de la movilidad forzada de los migrantes, los refugiados, los desplazados y las víctimas de trata ha estado presente en todos sus documentos, pero fundamentalmente en su corazón. Pero yo voy a tratar de seguir estos 45 minutos con la metodología del ver, juzgar y actuar para que nos ayude un poco a adentrarnos en este mundo de la movilidad forzada. Y quiero iniciar compartiendo con ustedes una fotografía que les confieso que a mí me encantaría que fuese un montaje porque me parece terrible vivir en un mundo donde esta fotografía pueda ser posible. Como estamos viendo, esta foto que estoy compartiendo con ustedes tiene dos extremos que reflejan claramente dos realidades de nuestro tiempo que el Papa Francisco ha denunciado con fuerza: la cultura del descarte y la cultura de la indiferencia. Al contemplar la foto, vemos inmediatamente que nos encontramos en una playa. Si hacemos en este momento un ejercicio de imaginación, podemos ver que frente a las personas que están allí en la foto está un mar inmenso, hermoso, que fue creado por Dios para todos sus hijos y para todas sus hijas. Allá arriba hay un cielo azul precioso, hay un día de sol. El paraguas que está allí nos dice que hay un día de sol. Probablemente se escucha el sonido de las gaviotas que revolotean. Es un hermoso día. Pero en esa misma playa, bajo el mismo sol, bajo el mismo cielo, se encuentran tres personas, tres hijos e hijas de Dios. En un extremo de la fotografía están dos personas, hombre y mujer, esos que están protegidos por un paraguas, que están con lentes de sol, tienen al lado una caja donde hay cerveza, donde hay hielo, para protegerse de la arena caliente tienen puesto un paño, están disfrutando tranquilamente de un día de verano, de unas vacaciones de playa, están disfrutando de los bienes de la creación que le están allí al alcance de ellos, están mirando tranquilamente hacia el horizonte. Esas dos personas están allí en esa playa totalmente indiferentes a la tercera persona, ese hermano, hermana, que muy cerquita de ellos, repito, en la misma playa, bajo el mismo cielo que fue creado por Dios, en la misma tierra que fue creado para todas, se encuentra otra persona. Pero contrario a ellas dos, esa persona está muerta. Es un migrante que se ahogó intentando llegar a esa orilla, buscando entrar al país con el sueño de conquistar una vida mejor, una vida digna que le fue negada en su país de origen. Ese migrante muerto representa la cultura del descarte. Y los dos que están en el otro extremo
representan a la cultura de la indiferencia, a estos que pueden disfrutar de lo que Dios creó para todos, siendo totalmente indiferentes ante el sufrimiento, ante la tragedia de este hermano que yace ahí tirado y que nadie se preocupa por socorrerlo, por, por, por reconocer en él a un ser humano en primer lugar, a un hijo de Dios, a un hermano, a una hermana. Y esta fotografía es reflejo de lo que viven muchos millones de seres humanos todos los días en las rutas migratorias del mundo y particularmente en América Latina y el Caribe. Las causas principales que mueven la movilidad forzada, tanto en América Latina como en el mundo, la primera causa es la pobreza. Según los estudios realizados por varios organismos internacionales como ACNUR, como OIM, cerca del 80% de la población que migra lo hace como consecuencia de la situación de negación de sus derechos fundamentales en la cual vive. La pobreza, el hambre, la miseria, la exclusión son las principales causas de expulsión de seres humanos en la actualidad. Es decir, es movilidad forzada. Cuando hablamos de migración, no nos estamos refiriendo a personas que libremente deciden ir a aventurarse, ir a conocer otro país porque le parece bonito o porque le gusta la cultura. Voy a México porque me encanta la comida, los tacos, o me voy a Chile porque me gusta el vino. No, son personas que son obligadas, que son forzadas a dejar su casa, a dejar su patio, sus animales, sus plantas, sus costumbres, sus tradiciones, pero sobre todo sus quereres, sus afectos. La migración está atravesada por un duelo, por el duelo de romper con lo que es tuyo, con tus raíces, con tus seres queridos, para lanzarte a las peligrosas rutas migratorias con el sueño de conquistar una vida mejor. No pocas veces ese sueño termina siendo una pesadilla y lamentablemente no pocas veces la idea de conquistar una vida mejor para ellos y para los que dejan atrás termina en la muerte. Y si no en la muerte, en unas condiciones de vida totalmente deplorables. La pobreza es la principal causa de la migración forzada en el continente. En segundo lugar, tenemos a la violencia. La violencia generada por los cuerpos policiales de los estados, la violencia que genera violaciones a los derechos humanos, que causa desplazamiento forzado, la violencia de la persecución política que está detrás de una de la segunda forma de movilidad humana forzada, que es el refugio, de lo cual voy a tratar de hablar posteriormente. Pero también está la violencia que ejercen los grupos irregulares como las guerrillas, los paramilitares, los carteles de la droga, que desplazan poblaciones enteras. Imagínense que ustedes estén durmiendo una noche tranquilos en su casa y de repente llega el ejército o llega un grupo paramilitar o llega un cartel de la droga y tienen que salir corriendo a medianoche dejando todo, sí, agarrando lo mínimo que tú puedes, salir corriendo y huir y terminar en un lugar completamente diferente. Perdiste tu casa, perdiste todo por ser desplazado por la violencia. En Centroamérica, por ejemplo, la acción de las maras es causante del desplazamiento, sobre todo de jóvenes que no quieren terminar siendo reclutados de forma forzosa, entonces huyen de la violencia que se genera en sus países. Pobreza, violencia. En tercer lugar, hoy tenemos causas relacionadas con el clima, con la casa común, con las agresiones que hacemos a la casa común. Hoy muchas poblaciones son desplazadas, víctimas de inundaciones, de huracanes, de terremotos o todo lo contrario, de sequías muy prolongadas que hacen que, por ejemplo, campesinos indígenas tengan que abandonar su tierra
porque no tienen cómo cultivar, no tienen cómo sembrar, no tienen cómo criar sus animalitos, entonces se ven desplazados por causa del clima. Los desplazados climáticos son hoy un día un fenómeno que va en crecimiento. Hace 20 años, cuando hablábamos en los congresos de movilidad humana en el continente, este tema no aparecía. Pero hoy, desde el enfoque de la ecología integral, la Laudato Si, nos dice que hay que escuchar el clamor de los pobres y el clamor de la casa común, porque también las agresiones a la casa común ocasionan desplazamientos forzados en América Latina y en el mundo entero. Por último, tenemos que señalar el tema en específico de la trata, donde esta se ha convertido en un negocio que convierte a seres humanos en una mercancía a la que se le pone precio y se vende en el mercado al mejor postor. Las redes de trata, las mafias organizadas, de lo cual también espero poder hablar un poquito más a fondo de las diversas formas de trata que hay en el continente, también hoy tienen mucho que ver con publicidad engañosa que se hace a través de los medios de comunicación, donde se le dice, por ejemplo, a mujeres latinoamericanas que van a ser llevadas a España o a Estados Unidos, donde van a trabajar como modelos y resultan terminando prostituidas, obligándose a prostituirse, drogadas, secuestradas, les quitan sus documentos. De verdad que son historias de dolor y de tragedia con las cuales estamos trabajando y que son, como dice el Papa Francisco, una llaga, una herida horrible en el cuerpo de la humanidad, que hoy se conviertan en nuevas formas de esclavitud, que hoy se esclavicen a seres humanos para poder lucrar a través de sus vidas, de sus cuerpos, de su trabajo, de sus sueños. Eh, Todas estas realidades, todas estas realidades hacen que la movilidad forzada sea, como ya dije al principio, una de las características esenciales cuando analizamos la realidad de cualquier país. ¿Cuáles son los principales flujos migratorios que en este momento tenemos en América Latina y el Caribe? El principal flujo migratorio somos los venezolanos, mis compatriotas. Casi 8 millones de venezolanos han sido obligados a dejar nuestro país por la crisis prolongada, por la terrible crisis que vive nuestro país y que nos ha convertido en el flujo migratorio más grande de la historia de América Latina y el tercero más grande del mundo, superado solo por Ucrania y por Siria, que tienen guerras prolongadas y nefastas. La migración venezolana, la gran mayoría de ustedes, no sé de qué países vienen, pero seguro que en sus países tienen migrantes venezolanos, han acogido a migrantes venezolanos huyendo de una crisis que además amenaza con agudizarse el próximo año y probablemente tengamos un nuevo repunte de este flujo migratorio que hace 20 años no existía. Igual, cuando hablábamos del fenómeno migratorio en América Latina, la migración venezolana no aparecía como los flujos principales. Hoy en día es el principal flujo migratorio. En segundo lugar está el flujo histórico tradicional de centroamericanos que se mueven a través de México fundamentalmente con la esperanza de llegar a Estados Unidos, especialmente en el llamado Triángulo Norte. Ese flujo de centroamericanos de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, hoy día sigue presente. Con frecuencia vemos las llamadas caravanas de migrantes, que son fenómenos de migración colectiva que se organizan para transitar juntos por toda Centroamérica, pasar por México y llegar a Estados Unidos. Hoy en día solamente tengo 45 minutos y no puedo profundizar, pero en esa ruta pasa de todo, hay secuestros, hay asesinatos, hay violaciones, hay negaciones fragantes a los derechos esenciales de estos hermanos que cruzan Centroamérica buscando llegar a Estados Unidos. Quiero decir que el flujo venezolano, hasta hace algunos años,
se orientaba fundamentalmente hacia el sur. Los venezolanos migraban hacia Colombia en primer lugar, sigue siendo el primer destino, hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Chile. Eso ha cambiado. Ahora los venezolanos se unen a este flujo de centroamericanos que van, que quieren llegar a Estados Unidos, pero lo hacen a través de una de las rutas más peligrosas del mundo, que es el llamado Tapón del Darién, donde miles de personas, mujeres, niños, yo hace poco estuve allí en el Darién y con dolor contemplé madres con 3 niños entrando a esa selva peligrosa desde el punto de vista geográfico, pero también donde hay mafias criminales organizadas que violan, que asaltan, que secuestran migrantes, personas que mueren ahogadas, que mueren atacadas por animales. Eh, el tapón del Darién es una vergüenza que ahí está presente entre Colombia y Panamá, que además de eso, por allí pasan migrantes extracontinentales de África, del Medio Oriente, según la Oficina de Migración de Panamá, de más de 100 nacionalidades atraviesan en este momento el tapón del Darién. Pero fundamentalmente hoy en primer lugar están los venezolanos, después los colombianos, los ecuatorianos, los haitianos y después el resto de flujos extracontinentales. Tenemos el flujo del Caribe, donde fundamentalmente hay una migración cubana desde hace muchos años. Cuba es expulsor de migrantes y tenemos una migración muy complicada por el aspecto cultural, que es la migración haitiana, que se complejiza porque los haitianos, por el tema del idioma, por el tema de la cultura, los haitianos además migran en condiciones de altísima vulnerabilidad porque la gran mayoría no tiene ni siquiera papeles, no tiene documentos, no hablan español. A mí me asombró, por ejemplo, mucho llegar a una casa del migrante en México y ver que todos los letreros estaban en creol, porque en esa casa lo que más reciben precisamente es migrantes. Dentro de estos flujos migratorios hay un tema que nos preocupa y es que está creciendo la cantidad de niños y niñas no acompañados que están entrando y están recorriendo las rutas migratorias del continente. Este es otro tema que no se conocía en América Latina. Era imposible pensar a un niño de 10 años, de 8 años, de 12 años, migrando solo, atravesando la selva del Darién, intentando cruzar el río Bravo para pasar de México a Estados Unidos. Niños que deberían estar en la escuela, que deberían estar jugando, cruzando solos esas peligrosas rutas migratorias para tratar la mayoría de ellos para tratar de reencontrarse con su mamá o con su papá que hace años migró y que se había quedado con la abuelita, que se había quedado con una vecina y de repente decide entrar a las rutas migratorias. Este tema de los niños y niñas no acompañados es otra tragedia que debe interpelarnos, que debe cuestionarnos, porque sin duda alguna, si los adultos son vulnerables, imagínense un niño, una niña y más aún un niño o una niña no acompañado que está migrando sin ningún tipo de protección. La otra realidad de la que quiero hablarles hoy es el tema del refugio. Los solicitantes de refugio son personas que migran porque su vida peligra en el país de origen. Y la mayoría por razones políticas o por razones de violencia armada, al llegar al país solicitan la condición de refugio. ¿Qué está pasando? Que en la mayoría de los estados niegan la condición de refugio a los solicitantes o los trámites duran 2 años, 3 años, 4 años, mientras una persona está solicitando refugio, no puede trabajar. Eso lo pone presa fácil de las mafias de trata de seres humanos. Y además también está la ideologización del tema de refugio. Es decir, si el gobierno de donde vienen las personas es afecto, es de mi línea política, pues yo le niego el refugio a todas las personas que vengan de ese país. Si esas personas vienen de países donde el gobernante es contrario a mí,
pues es más fácil que se apruebe el refugio. Entonces, la condición de refugiado que está establecido en los pactos internacionales que fueron suscritos por todos los países no depende en realidad de la situación de la persona que solicita refugio, si califica o no, si realmente, si lo deportan, puede ser asesinado, pues su vida corre peligro, sino que las decisiones se toman por el tipo, por razones políticas, ideológicas, que manipulan los procesos de selección y de otorgamiento de la condición de refugiado a las grandes mayorías de los solicitantes, y esto se convierte también, por supuesto, en una violación a los derechos humanos. Quiero terminar esta primera parte del ver sobre las causas estructurales, sobre la realidad de la migración, diciendo que en la iglesia, tradicionalmente, desde siempre, hemos dicho que migrar es un derecho. Y para nosotros en la iglesia, basados en la doctrina social de la iglesia, tenemos que reafirmar, en primer lugar, que la migración es un derecho y que por lo tanto migrar no es un delito. Y los migrantes son tratados como delincuentes, son apresados por la policía, son llevados a cárceles disfrazadas que las llaman estaciones migratorias, las llaman albergues, refugios, pero en realidad son cárceles donde se priva del derecho a la movilidad a seres humanos, donde se les pone tras las rejas, donde se separan a las familias, donde se les consideran, se les trata como si fueran delincuentes, y migrar no es un delito. Y por lo tanto, los migrantes no deben ser considerados y no deben ser tratados como delincuentes, porque tienen el derecho al libre tránsito, tienen el derecho a buscar las condiciones de vida que no le fueron otorgadas en sus países. En la búsqueda de resarcir esos derechos violados tiene que ser garantizada, tiene que ser protegida por todos los estados. Pero el Papa Francisco en la Fratelli Tutti nos dio un paso más allá que es muy interesante. En la Fratelli Tutti, el Papa dice que reafirmamos el derecho a migrar, pero también tenemos que defender el derecho a que no nos obliguen a migrar. Es decir, que todo ser humano pueda tener en su propio país las condiciones para tener acceso a un trabajo digno y bien remunerado, a la salud, a la educación, a la vivienda, a un ambiente sano, que tenemos que defender que no nos obliguen a migrar, que la migración siempre pueda ser una decisión libre. Esto lo subraya el Papa Francisco, que tenemos que defender el derecho a migrar, pero también el derecho a que no nos obliguen a migrar. Ambos derechos son violentados flagrantemente en el país. ¿Cuál es la política de la mayoría de los estados? La llamada política de seguridad nacional, la política de construir muros, unos tangibles como el muro entre Estados Unidos y México, como la vergüenza del muro que están construyendo entre República Dominicana y Haití, unos muros de concreto que impiden a la gente acceder, pero otros muros que no son de piedra, que son intangibles, como la xenofobia, como la solicitud de visas que son imposibles de tramitar por los más pobres, porque en el fondo, cuando, cuando rechazamos a los migrantes, en el fondo lo que estamos rechazando es a los pobres. Porque los migrantes que, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, los migrantes las personas que salieron del país con dinero, que llegan a crear sus empresas, esos son bienvenidos. Los que son rechazados, los que son vulnerados son precisamente los más pobres, los que más necesitan de protección internacional. Esta política de erigir muros, el Papa Francisco ha dicho que quien erige muros no puede llamarse cristiano, que el cristiano es el que construye puentes, puentes de solidaridad, puentes de fraternidad, puentes de amor, puentes de paz, puentes de integración. En este mundo que cada vez construye muros para separarnos, para dividirnos, la Iglesia y el Papa Francisco nos invita a la cultura del encuentro, a construir la fraternidad de los hijos e hijas de Dios, donde no importe el lugar donde naciste, donde no importe si tienes o no un pasaporte,
donde no importa tu color de piel, no importa tu ideología política, no importa tu tendencia sexual, no importa tu religión, no importa si eres católico o eres musulmán o eres evangélico. Como ser humano tienes derecho a poder acceder a la vida y perdonen que tantas veces lo haya dicho porque creo que aquí es el tema fundamental, el tema de defender la vida humana, de cuidar la vida humana, que en el caso de los migrantes está vulnerada, está amenazada, está maltratada. La vida de los migrantes es frágil, la vida de los migrantes tiene que ser protegida. No se puede ser, me llama mucho la atención, por ejemplo, personas católicas que se declaran pro vida, pero son antimigrantes. Eso es una gran contradicción, porque si bien tengo que defender la vida del niño en el vientre de la madre, también tengo que defender la vida de ese niño que está migrando, la vida de ese hombre o de esa mujer que fue obligado a salir de su país. Nadie quiere romper sus lazos profundos, nadie quiere vivir ese duelo migratorio del que les hablé al principio. Entonces, defender la vida humana hoy implica también defender la vida de los migrantes, defender sus derechos, defender su dignidad, defender la vida, ayudarles a construir los sueños con los que salieron de su país. El Papa Francisco, en el año 2018, en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, nos regaló 4 verbos que desde entonces se han convertido en norte, en guía de todas las organizaciones de la Iglesia en el mundo que trabajamos con migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de trata. Y estos 4 verbos indican cuál debe ser la respuesta de la Iglesia y de la sociedad frente a la realidad que hemos descrito, que he estado compartiendo con ustedes de la movilidad forzada. Los 4 verbos son acoger, proteger, promover e integrar. Les invito a que los repitan conmigo. Acoger, proteger, promover e integrar. El primer verbo es acoger. Obviamente, el migrante o un fenómeno hoy también es el fenómeno de los caminantes, una persona que lleva días caminando, que lleva días sin comer, sin poderse duchar, sin poder ir a un sanitario a hacer sus necesidades fisiológicas decentemente, necesita que ser acogido. Necesita, y por eso la iglesia en América Latina tiene más de 200 casas casas del migrante, casas de acogida, donde las personas en movilidad forzada pueden llegar y encontrar una cama para dormir, un plato de sopa caliente en la zona fría, puede ducharse, puede ir al baño con dignidad, pero sobre todo donde es tratado como una persona, donde es abrazado, donde es recibido. El verbo acoger es el primer nivel de la respuesta que como iglesia y que como seres humanos tenemos que dar frente al fenómeno migratorio. Que la persona se sienta no bloqueada por un muro, sino que sienta que puede cruzar el muro, un puente y que del otro lado va a haber alguien que le acoge, que le recibe, que le abraza, que le dice, tú eres mi hermano y contigo voy a construir los sueños de un mundo sin fronteras, de un mundo donde reine la justicia, donde reine la paz, donde reine la libertad. Pero no basta con acoger. Tenemos que pasar al segundo de los verbos que el Papa Francisco nos ha compartido, que es el verbo proteger. Y aquí entramos en clave de derechos. Tenemos que garantizar que a esa persona que ha sido acogida también le acompañemos en sus luchas por conquistar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a un trabajo digno y bien remunerado. Y aquí me detengo un momento para decir que de las graves situaciones que se viven en el mundo migratorio están relacionadas con el trabajo. Porque, ¿cuál es lo que más ocurre? Y ustedes lo deben conocer en sus países, que los migrantes hacen los trabajos que nadie quiere hacer, que ningún nacional quiere hacer. Trabajan de lunes a domingo, 12, 14 horas al día, por menos del sueldo mínimo, en nuevas formas, son nuevas formas de esclavitud, de servidumbre, aprovechándose de la vulnerabilidad, aprovechándose de que no tienen documentos. Muchos migrantes están en situación de explotación laboral,
o de nuevas formas de esclavitudes como lo ha denunciado la Organización Internacional del Trabajo. Los migrantes se han convertido en mano de obra barata, en mano de obra semiesclava en las empresas, en las fábricas, en las grandes haciendas, en las plantaciones agrícolas, donde se explota a estos seres humanos. Entonces allí el verbo proteger nos invita a defender sus derechos. El verbo promover tiene que ver con que ya no entendemos al migrante como objeto receptor pasivo de nuestra acción caritativa, sino como sujeto protagonista de la conquista desde su desarrollo humano integral. Aquí la promoción implica su incorporación a procesos laborales con términos de justicia laboral, a procesos educativos que le ayuden a desarrollarse como persona, a desarrollarse como profesional. En el caso de otras realidades que sabemos que hay médicos, que hay ingenieros, que hay abogados que están trabajando como taxistas o en hoteles limpiando baños o lavando platos en restaurantes, porque los gobiernos no reconocen sus títulos académicos, no le permiten el acceso a trabajos para los cuales están cualificados y tienen que hacer estos otros trabajos que les mantienen en condiciones infrahumanas. Entonces allí necesitamos promover a la persona, promoverla de forma integral, donde también la dimensión espiritual tiene un papel importante para nosotros en la iglesia. Que también ese migrante que es bautizado, que es discípulo, que está llamado también a ser discípulo, misionero, a ser constructor del reino, también pueda vivir su fe, pueda vivir su espiritualidad y encontrar en la fe y encontrar en esa vivencia comunitaria de la fe una razón para esperar, una razón para creer, una razón para soñar con un futuro mejor. Y por último, el verbo integrar, que es ya pensando en las personas con vocación de permanencia que puedan efectivamente incorporarse a la sociedad, que sean recibidos en la sociedad, en la iglesia también, que puedan encontrarse, tener un lugar. Recuerden que muchos de esos migrantes en sus países eran catequistas, eran delegados de la palabra, eran ministros extraordinarios de la comunión, que puedan encontrar también en el país donde están llegando un camino para poder seguir sirviendo a la iglesia. Eran voluntarios de Cáritas para poder seguir optando por los pobres, para seguir trabajando en procesos misioneros. El tema de la lengua, el tema de las costumbres, de las tradiciones culturales, cómo hacemos un diálogo entre las culturas. Hoy los venezolanos junto con nosotros llevamos la arepa para muchas partes, como antes los mexicanos nos habían llevado el mariachi y nos habían llevado los tacos, como los chinos nos trajeron el arroz chino. Fruto de la migración brota un mundo multicultural de diversos colores, de diversos sabores. La riqueza multicultural de la migración tiene que ser valorada y no vista como una amenaza, porque a los migrantes se le ve como una amenaza, como alguien que viene que todos los migrantes son delincuentes, todas las mujeres migrantes son prostitutas, vienen a quitarnos los empleos, vienen a asaltarnos, cuando ciertamente hay personas migrantes que delinquen, hay personas migrantes que se portan mal, pero la gran mayoría son gente buena, son gente trabajadora, que lo que necesita es una oportunidad para sumarse al país, para contribuir al desarrollo de ese país que lo está recibiendo y no para ser una carga o ser visto como un enemigo, sino como un hermano con quien voy a construir, voy a tejer puentes, voy a tejer lazos de fraternidad, de justicia y de paz. Sobre la trata de personas, no sé qué tiempo me queda. em, si me, ¿Qué tiempo tenemos? Bueno, me avisan. Sobre la trata, quiero detenerme un momento porque según el Elvin, próximo perdón, ahora año, sí, perdón, discúlpame, que tenía, no me prendía el micrófono. sí, Quedan 13 minutos y medio, así que ese es tu tiempo que queda. Pero igual puedo perfecto, darte un tiempo más, así que tranquilo. perfecto, muchas gracias, muchas gracias.
El próximo año se celebran los 25 años del Protocolo de Palermo, que es como el marco legal, jurídico, que aborda el tema de la trata. Según este protocolo, hay diversas formas de trata que tienen lugar en el continente, en América Latina, y que tienen lugar en el mundo. La primera y la más conocida, que es seguro en la que cada uno de ustedes pensaron cuando escucharon la palabra trata, es la trata con fines de explotación sexual y prostitución. Es cuando una persona, mayoritariamente mujeres, pero también hay trata con fines de explotación sexual de hombres y de niños y niñas, son convertidos en un objeto sexual para lucrar a una tercera persona. La trata con fines de explotación sexual deja heridas terribles en las personas que son víctimas. Tenemos en la Reclamor tenemos una experiencia de acompañamiento a mujeres que han sobrevivido a la tragedia de ser reclutadas por estas redes de trata, por ser drogadas, obligadas a tener sexo con 20, con 30 hombres cada día, de los cuales ni siquiera reciben el dinero, solamente reciben comida y el lugar donde viven. Les quitan los pasaportes, les quitan los documentos y las mantienen. Recientemente en un encuentro que tuvimos, escuchamos el testimonio de una mujer que tuvo 17 años encerrada en una habitación vendida por las redes del trata a un narcotraficante en Colombia. 17 años sin salir, sin ver a nadie, sin saber de su familia sin saber de ella y siendo abusada todos los días por ese narcotraficante que además se la ofrecía a sus amigos, se la ofrecía a políticos, a policías, como es convertir en un objeto de disfrute sexual a un ser humano. Esto es una tragedia terrible, pero no es la única forma de trata. También es considerada trata la con fines de explotación laboral y nuevas formas de esclavitud, que es cuantitativamente mayor que la trata con fines de explotación sexual, que es la más conocida. Y es precisamente estos seres humanos que son obligados a trabajar en condiciones infrahumanas, sin prestaciones sociales, sin futuro de jubilación, por menos del salario mínimo o sin recibir ningún tipo de remuneración, de lo cual hemos estado hablando, que es una realidad muy presente en el contexto migratorio. La trata con fines de explotación laboral y nuevas formas de esclavitud está presente en todos nuestros países, bajo la mirada cómplice y silente de los cuerpos policiales, de los organismos responsables de velar por los derechos de los trabajadores, porque al no tener documentos, al no aparecer como una persona con situación regular en el país, pues pareciera que nadie tiene que defender sus derechos y se resignan sencillamente a trabajar en estas circunstancias. Una tercera forma de trata que existe en el continente es el reclutamiento forzoso por parte de grupos armados irregulares. Todos los días en algún pueblo llega un grupo armado y se lleva a los jóvenes y los obliga a participar en una guerra que ellos no entienden, a matar por una causa que no es la de ellos, porque si no lo hacen, pues son ellos los asesinados. Hay casos también terribles de niñas, de niños, de adolescentes que son secuestrados por estas mafias, que son vendidas a los grupos irregulares, que son enviados a la primera línea de combate para ser asesinados en guerras irracionales. Esta forma de trata ha sido denunciada por organismos internacionales, está muy presente, por ejemplo, en África. Es terrible la cantidad de niños y de adolescentes africanos que son llevados a la fuerza a participar en grupos armados, pero también están presentes en América Latina, en Colombia, en México, en varios países de nuestro continente hay reclutamiento forzoso. También el tráfico de órganos califica como trata según los protocolos internacionales, porque ya en este caso ya no importa toda la persona, sino un órgano de la persona. La persona es secuestrada, es generalmente, por supuesto, asesinada para extraerle el riñón, para extraerle las córneas.
parecen cuentos de terror, cuentos de la cripta, pero pasan. Hemos recibido denuncias concretas. Por ejemplo, en México se encontró un camión abandonado, una religiosa atendieron ese caso y habían dentro del camión varios cadáveres, todos con órganos que le habían sido extraídos. Y mucha de esa gente que desaparece en las rutas migratorias, la gran mayoría de esos desaparecidos precisamente fueron secuestrados y asesinados para el mercado de venta de órganos, que es muy lucrativo, porque personas con mucho dinero que necesitan un riñón, pues sencillamente sin importarle quién es, pagan por el riñón sabiendo que ese riñón viene de una persona que fue víctima de la trata. Y por último, el matrimonio servil. O sea, las personas que son obligadas a casarse con otra persona. Hay niñas obligadas a casarse con personas adultas, con ancianos. Hay niñas que son vendidas. En estos días me decían que, por ejemplo, por una niña virgen, porque los pedófilos, los depravados, el precio está ahorita oscilando en unos $5.000, se puede pagar por una niña. Si ya es una persona que ya ha tenido relaciones sexuales, puede valer $3.000. Es decir, estamos hablando de personas y pareciera que estuviera hablando de un ganado, de una vaca o de un animal. Perdóneme lo burdo del comentario, pero es lo que pasa hoy cuando a través de la trata se convierte al ser humano en una mercancía. Es como si le pusieran un código de barras y al pasar el detector, ahí está el precio y tú vas a un mercado donde lo importante es el lucro, donde lo importante es el dinero, donde lo importante es el placer y no el ser humano que es cosificado, que es reducido a condiciones que niegan totalmente su identidad de ser humano, de hijo e hija de Dios, y son convertidos en objetos que sirven para beneficio de otros y no para su propio beneficio. Sin duda alguna, todos los países de nuestro continente, en este momento, en todos nuestros países hay personas que están caminando, hay personas que están arriesgando su vida en un bote, en una lancha. En Venezuela, tenemos continuamente naufragios y personas que se ahogan, que desaparecen en la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago o entre Venezuela y las islas Curazao, Bonaire, personas que en esas lanchas improvisadas también llevadas por mafias, o como en el mar Mediterráneo, o como en la isla de San Andrés hacia Nicaragua, hay personas que se ahogan en el mar todos los días, como en el Mediterráneo. Hay personas que están pidiendo un aventón. Hay personas que están trasladándose en autobuses, muy pocos en avión, pero son personas que caminan y nosotros estamos invitados a hacernos compañeros de camino como Jesús a los discípulos de Maús. Cuando yo pienso en los migrantes, pienso en esta figura de Jesús resucitado, que la palabra que Lucas nos dice que se acercó y caminó con ellos. Es un Jesús que camina, es la iglesia peregrina, es la iglesia misionera, la que sale al encuentro de los migrantes, de los refugiados, de los desplazados, de las víctimas de trata, para caminar con ellos, para construir con ellos un nosotros cada vez más grande, como nos invitó también el Papa Francisco. Cuando dejamos de pensar en el yo, en el mío, y nos abrimos a la cultura del encuentro, hoy que estamos en medio del sínodo, de la sinodalidad, que tiene en su corazón más profundo, en su esencia más profunda, la espiritualidad de comunión. Cuando construimos comunión, todos debemos entrar. No solamente los que nacieron en el país donde yo estoy, no solamente los que tienen un documento, un pasaporte o una visa, no solamente los que creen como yo o los que son de mi color de piel, sino todos debemos caber
en una sociedad inclusiva, en una sociedad que derriba muros, que construye puentes, en una sociedad donde podamos llamar a Dios Padre, donde podamos rezar el Padre Nuestro, pero con la coherencia evangélica de que estamos tratando de vivir como hermanos y hermanas en justicia, en paz, en libertad, en amor. Duele ver a un niño que cambia sus libros, que cambia sus juguetes por una mochila que tiene que recorrer, que caminar por selvas, por desiertos, por montañas, eh, pensando, pensando que está también participando de un turismo de aventura, pero cuando en realidad, obligado por sus padres o por la realidad, está renunciando a su derecho a vivir como niño, su derecho a soñar, su derecho a elevar, no sé cómo lo dicen ustedes en sus países, volantines, papagayos de sueños, de esperanzas, de ilusiones, mujeres que son violadas, que son abusadas. La violencia basada en género en las rutas migratorias es muy frecuente. Son muchísimos los casos. Fíjense en el tapón del Darién, los organismos internacionales de asistencia humanitaria, antes de entrar al tapón del Darién, le están dando a las mujeres la pastilla del día siguiente. Es decir, le están diciendo, mira, como probablemente vas a ser violada, llévate de una vez esta pastilla para que te la tomes después de ser violada. Esa es la realidad. Ese es el mundo en el que estamos viviendo como la foto que vimos al principio, donde muchos son víctimas de la cultura del descarte y la gran mayoría, y desafortunadamente en la iglesia, seguimos indiferentes. Y nos olvidamos de un elemento fundamental, y con eso transito los últimos minutos de mi intervención, y es que el migrante es lugar teológico. No solamente es un lugar sociológico, que sí lo es, por supuesto, un lugar de compromiso político. El migrante es lugar teológico, porque en el migrante nos encontramos con Jesucristo. Recordemos la parábola del juicio final, cuando el Señor dijo, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve enfermo y me diste de coger, pero también dice claramente el Señor, porque anduve forastero y me recibiste. Y la gente le preguntará, Señor, ¿y cuándo te dimos forastero? Bueno, cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Es decir, en el migrante nos encontramos con Jesucristo. En el migrante, en nuestra actitud frente al migrante, se puede jugar nuestra salvación. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos salvarnos, pero Dios es amor y solo quien ama conoce a Dios. Pero también muy clara es la palabra de Dios cuando dice que es un hipócrita quien dice que ama a Dios, a quien no ve y no ama a su prójimo. Solo quien ama al prójimo está auténticamente amando a Dios. Y nuestra salvación se juega precisamente en nuestra capacidad de amar y de manera especial de amar a los últimos, de amar a los más pequeños, de amar a los migrantes. Porque el migrante es, es ese rostro de Cristo muchas veces crucificado que está esperando el alba del tercer día, cuando al salir el sol, la muerte sea vencida y la vida triunfe, que es lo que en el fondo está en el corazón de cada uno de los migrantes, de los refugiados, de los desplazados y de las víctimas de trata. Ese sueño que les impulsa, esa esperanza que les anima a pesar de las adversidades, de que ellos también tienen derecho a vivir con dignidad, a que se les reconozca como seres humanos, como hijos e hijas de Dios, y a construir relaciones fraternas, a construir un mundo donde derribamos los muros, donde construyamos espacios, redes, donde florezca el amor, donde florezca la vida, donde florezca la esperanza y donde todos podamos vivir con dignidad. Que el corazón, que lo que quebranta el corazón de Jesús quebrante también nuestros corazones, y que seamos capaces de identificarnos, de ser una iglesia que camina con los caminantes, una iglesia samaritana, servidora de los migrantes, para con ellos construir el futuro que todos soñamos.
Muchas gracias.